Bienvenidos al segundo video de Core Tools. En este caso hablaremos de la introducción del PPAP o PPAP, el proceso de aprobación de partes para producción. ¡Llegó el correo! Antes de empezar vamos a leer esta carta que nos ha llegado del video de los cálculos del MTBF y MTTR. Nos escribe Oscar diciéndonos: buen día, una duda, ¿por qué haces una suma total del número de paros puesto que nunca vas a tener menos fallas que el primer mes? Saludos. ¿No es mejor separar la información tiempo disponible del mes y no sumando los tiempos disponibles mes con mes? Gracias por tu comentario, Oscar. Como veíamos en el video del MTBF y MTTR, lo que estamos tratando de evitar es tomar acciones en los equipos que no son prioritarios considerando cortes mensuales. Es un error muy frecuente. Lo que se busca es tomar todo el histórico de todos los datos para poder tomar mejores acciones y decisiones en las máquinas. En el video del cálculo del MTBF y MTTR, en la descripción del video estamos poniendo un vínculo de otro video que habla específicamente de este tipo de errores con un ejemplo claro y práctico. Pero para fines de introducción así lo manejamos. La recomendación de nosotros siempre ha sido considerar todos los datos históricos. Muchas gracias por tu pregunta y comentario. Si tienen más sobre ese u otros videos, nos lo pueden dejar en el apartado de los comentarios y con gusto los comentamos. Bien, el PPAP como definición es un proceso que define los requerimientos generales para la aprobación de partes para producción. Una definición más concreta podría ser que es la recolección de evidencia objetiva de cumplimiento de los requerimientos del cliente. Entonces, así como el APQP era una metodología de planeación, el PPAP podríamos decir que es una recolección de evidencia. Entonces, ninguna de las dos primeras Core Tools podríamos decir que exactamente son como herramientas, más bien una es una metodología y esta es una recolección de evidencias. El objetivo de esta recolección es determinar si todos los requerimientos de especificaciones y registros de diseño del cliente los entiende la organización y si el proceso de manufactura tiene el potencial de fabricar los productos que cumplan en forma consistente con esos requerimientos durante corridas de producción actuales y en la producción cotizada, que vendrá más adelante. Entonces, al hacer el PPAP, esta recolección de evidencias, tenemos distintos beneficios. Fortalece la relación entre el cliente y el proveedor, evita el uso o la distribución de partes no aprobadas, facilita al cliente la detección de problemas o defectos al principio del proceso de producción, lo que reduce el tiempo de correcciones y ahorra costos, mantiene y conserva los parámetros de diseño de las piezas de producción y maneja los cambios de proveedor de manera más efectiva. En el documento del PPAP nos presentan este diagrama de flujo. Por eso decimos que mejora la relación entre el cliente, que los podemos ver en las orillas, y el proveedor, que en este caso es la organización de nosotros. Hay algunos registros que se ven aquí, que son los que iremos llenando y explicando a continuación. Antes de pasar a la evidencia, vamos a hablar que el PPAP se puede lanzar en 5 niveles de emisiones. Estos niveles de emisiones simplemente nos refieren a la cantidad de evidencia que hay que presentar. De menos, que es el nivel 1, al nivel 5, donde es mucha más evidencia. Para fines prácticos, el de default, el que siempre entra, salvo que nos digan lo contrario, es el nivel 3. Entonces, hay un documento que es el certificado con muestras del producto, que es el último, ese siempre se presenta, y los demás datos de soporte, complementos que se emiten al cliente, también van en el nivel 3. Entonces, un profesionista pudiera normalmente ver que se tiene que lanzar un PPAP nivel 3, eso significa que es el de default, que es el completo, podríamos decir, que va a ser el que vamos a ver en este video. La recolección de evidencias pues puede ser algo muy breve, son poquitos y pueden caber en un archivero muy pequeñito como este. En realidad pues no es un archivero tan pequeñito. En realidad los requerimientos del PPAP son 18, que van a ser los que vamos a ver uno por uno a continuación. El primer requisito son los registros de diseño.
normalmente los provee el cliente, pues es quien diseña. Y en estas diapositivas vamos a ver las oraciones con la palabra debe en negritas, que es como viene en la norma, recordando que ese debe es un requisito que se tiene que mostrar evidencia. Entonces la organización o nosotros como proveedor debemos contar con los registros de diseño de los productos, y cuando los registros de diseño se encuentran en formato electrónico, nosotros debemos reproducir copias de estos para identificar las mediciones tomadas. A manera de ejemplo, vamos a ir mencionando de cada requerimiento qué es lo que se podría dar. En este caso serían los dibujos. Aquí estamos viendo el dibujo de un chasis, que es la estructura que sostiene un automóvil. Segundo requerimiento son los documentos de cambio de ingeniería. El PPAP se puede lanzar si vamos a hacer una parte nueva, pero también si estamos haciendo una corrección o modificación. Entonces, la solicitud y la aprobación de los cambios de ingeniería se tiene que agregar en este paso número 2. La organización debe contar con los documentos de cambios de ingeniería autorizados para aquellos cambios en que todavía no se haya registrado en los documentos de diseño, pero ya estén incorporados en el producto, parte o herramienta. Muchas veces estos cambios vienen como una nota o un aviso de cambio de ingeniería, como el que estamos viendo en esta pantalla. Pero como dice en la nota, estos cambios de ingeniería se van a agregar solamente si existen, si no, no. El tercer requisito es la aprobación por ingeniería del cliente. Es normalmente el visto bueno de las pruebas que el cliente hizo en su fábrica con partes producidas por nosotros, que somos el proveedor. Igual, solo si se requieren, se deben de contar con evidencias de aprobaciones de ingeniería del cliente. Número 4. Los AMEFs de diseños, análisis de modo y efecto de fallas. La organización con responsabilidades de diseño debe desarrollar AMEFs de diseño de acuerdo con y en cumplimiento con los requerimientos especificados por los clientes. Aquí vemos un ejemplo de una pluma, solamente para ejemplificar que los AMEFs de diseño están enfocados en eso, en los productos. Se hace en una de las etapas, como ya vimos, del APQP, y estamos viendo distintas columnas. Esto se explicará en el siguiente video de los AMEFs. Aquí lo que nos interesa es la columna de RPN, que en español significa número prioritario de riesgo, que están pintados en verde, rojo y amarillo. Eso se hizo multiplicando un nivel de severidad, ocurrencia y detección, dependiendo de los riesgos que estamos tomando en cuenta. Aquí nos llama la atención el rojo, que es un número prioritario de riesgo muy alto, y se toman acciones recomendadas, en una fecha de compromiso se toman acciones y se recalculan esos índices, y el RPN, o número prioritario de riesgo, bajó a 42. Aquí el riesgo era que, la falla potencial es que no tuviera suficiente tinta en la pluma, y estamos diciendo que no había un control de detección si la persona tenía un ángulo al momento de escribir. Pues ya se van a escribir como acciones recomendadas unas pruebas para ver las variaciones de cómo escribe la pluma, y eso nos baja el riesgo de diseño a 42. Ese es el objetivo. Siguiente habla de los diagramas de flujo de los procesos. Estos diagramas pues nos ayudan a identificar con detalle todas las actividades y tareas del proceso, los puntos de decisión, los tiempos de espera, flujos de retroalimentación y de reproceso. Se nos dice aquí que debemos de contar con diagramas de flujo de proceso en formato especificado por la organización misma, que describan claramente los pasos y secuencias de los procesos de producción conforme sea apropiado, y además cumplan con las necesidades, requerimientos y expectativas especificadas del cliente. Un diagrama de proceso tiene cierta simbología. Aquí estamos poniendo uno general. Obviamente un proceso complejo como los que están en los proveedores de industria automotriz pues va a ser mucho más grande, identificando cada paso con números, y este nos va a servir para asociarlo con los AMEFs y con el plan de control también. Siguiente es el requisito 6, es el AMEF pero ahora de proceso, que se debe desarrollar los AMEFs de acuerdo con y en cumplimiento con los requerimientos especificados por los clientes. El AMEF, análisis de modo y efecto de fallas, en este caso los procesos,
Ayuda al equipo a pensar sobre todo lo que puede salir mal para corregir, mitigar y hacer el proceso mucho más robusto. Tenemos el proceso o la función del proceso, qué posibles fallas pueden haber, un número de severidad, ocurrencia y detección, se multiplican y obtenemos un número prioritario de riesgo, RPN, y tomamos algunas acciones recomendadas. En este ejemplo podemos ver que era el proceso de aplicación de cera o wax en el interior de la puerta. El riesgo más grande lo tenemos en que tenemos tiempo insuficiente de echar el spray. Entonces la acción recomendada fue instalar un timer o temporizador para la aplicación de este spray y listo. De tener un número prioritario de riesgo de 392 bajó a 49. Esto más a fondo lo vamos a ver en el siguiente video de todas maneras. Siguiente es los planes de control. La organización debe contar con los planes de control que definan todos los métodos usados para el control de los procesos mismos y cumplan con los requerimientos por los clientes. Como vimos en el video anterior del APQP, que ahí se habla de los planes de control, pues son estructuras que identifican las características de los productos y procesos. Vemos ahí las pruebas, el monitoreo del intervalo de muestra, el tamaño de la muestra también, y sobre todo, lo más importante, la última columna, el plan de reacción. Siguiente requerimiento del PIPAP es el estudio de análisis de sistemas de medición. La organización debe contar con estudios de análisis de sistemas de medición, MCA, que es otra core tool, que vamos a ver más adelante, que le apliquen para todo el equipo nuevo modificado que se use como gauge o equipo de medición y prueba, como este estudio de repetibilidad y reproducibilidad, estudio de R&R, donde estamos estudiando la persona y el equipo de medición para que no nos arrojen juicios equivocados. La intención de los estudios de los sistemas de medición es entender la incertidumbre y de alguna manera cuantificarla y determinar si podemos mejorar el sistema de medición o no antes de utilizarlo. Siguientes son los resultados dimensionales, que para su aprobación todas las dimensiones de nuestros productos deben estar dentro de las tolerancias especificadas. La organización debe ofrecer evidencias de que las verificaciones dimensionales requeridas por los registros de diseño y los planes de control se han completado y los resultados indiquen cumplimiento con requerimientos específicos. También la organización debe identificar una de las partes medidas como muestra máster. Aquí tenemos uno de los primeros formatos que nos sugiere el mismo documento, que es el formato CFG 1003. Ponemos el ítem, la dimensión, qué límites tenemos, la cantidad aprobada y una columna de si está bien, ok, o si está mal, no, ok. Un ejemplo lleno pudiera ser este, donde al final, para que pase la aprobación, todo el listado tiene que estar en la columna de ok, de que está correcto. Y es muy tentador que, como va a ser un documento para aprobación, aunque en el proceso no cumplamos, ponerle ok a todo y así enviarlo. Esa tentación está mal, pero es algo que pudiera ocurrir en distintas fábricas en la industria automotriz, sobre todo aquí en México, y es un reflejo del doble estándar que existe. Se reconoce que la mayoría de la industria automotriz en México cuenta una práctica de doble estándar. Esta doble estándar que hemos insistido y compartido desde el 2018 en todas las certificaciones de GEO con tantos profesionistas que hemos discutido en todo México, este mismo caso. En México, la mayoría de la industria automotriz opera con una práctica de doble estándar que le permite producir y vender autos con estándares de menor seguridad vehicular dentro del país, en comparación con estándares de seguridad básica más elevados de aquellos autos que se fabrican en México y se exportan para su comercialización en otros países. Como profesionista que a la toma de protesta, al momento de nuestra graduación, dijimos que íbamos a mejorar nuestro país, entras a la vida laboral en una empresa que es proveedora de partes para una ensambladora aquí en México y te das cuenta que las partes de mayor seguridad se exportan y las partes de niveles bajos de seguridad o no aceptables en Europa ni Estados Unidos se venden y se comercializan en México.
Esto es algo gravísimo y se ha levantado la voz. El Poder del Consumidor ha hecho el siguiente video que les pido vean y escuchen con mucha atención. Latin NCAP junto con el Poder del Consumidor han tomado la iniciativa de pedirle a las marcas o de proponerle a las marcas de vehículos que se adhieran a un código de ética con una cláusula muy sencilla en la cual se les pide a las marcas que en un término breve de tiempo se comprometan a que los vehículos que venden aquí en México en su versión más barata y más básica ofrezca exactamente el mismo nivel de seguridad que el mismo modelo que se vende en mercados como por ejemplo Japón, Europa, Estados Unidos, Australia. Esa carta, ese mensaje, esa propuesta se envió en forma privada a las diferentes marcas de vehículos para que cada una de ellas opcionalmente pueda decidir o no adherirse o aceptar esa propuesta desde el lado de Poder del Consumidor y Latin NCAP. Esperamos de que ese tipo de propuesta o iniciativa impulse desde dentro de los órganos decisorios de cada marca que las marcas puedan en poco tiempo ofrecer la misma seguridad para el mercado mexicano que para los vehículos que exportan o venden en otras regiones. Este video habla del Código de Ética para la Industria Automotriz. En junio del 2018, como lo dice el video, el Poder del Consumidor y Latin NCAP consiguieron 25,000 consumidores firmaran esta exigencia, donde se les envió una carta a los directores de las 18 armadoras de México para que firmaran un compromiso de no vender autos con menos elementos de seguridad en México que los exportados desde su nivel más básico sin importar su precio, con fecha compromiso de enero del 2020. Y lamentablemente ninguna de las 18 armadoras firmó. Entonces, qué bueno que estamos hablando de las Core Tools, pero el mensaje de la ética en la industria automotriz y en las demás industrias tiene que estar presente también. Es una invitación que les hacemos a los que vean este video y a todos los profesionistas de cambiar, de mejorar. No podemos seguir indiferentes a esta realidad. Nuestro actuar tiene que ir en pro de mejorar. Ese es un mensaje que quería compartirles en este punto. De hecho, los siguientes registros van a ser algo similares. Por ejemplo, este de resultados de pruebas de materiales y desempeño, que es el requisito 10. Otra vez son formatos donde las personas tienen que asegurar y ponerle OK que se cumplen con las pruebas de materiales y de desempeño. Los registros son similares al anterior. El de pruebas de materiales es el formato CFG 1004 y para las pruebas de desempeño es el formato CFG 1005. Como ven, el último par de columnas habla de OK o no OK. Todo se espera que estén OK, pero no hay que olvidar que esto se tiene que hacer verdaderamente, cumpliendo el código de ética de la industria automotriz. Siguientes son los estudios iniciales de procesos. El nivel de habilidad o desempeño iniciales de los procesos debe establecerse en el nivel aceptable previo a la emisión para todas las características especiales designadas por el cliente o la organización. La organización debe ejecutar análisis de sistemas de medición para entender cómo los errores de las mediciones afectan las mediciones de los estudios. El objetivo de esto es determinar si los procesos de producción son estables o no. Entran estadísticas, los CPKs, famosos o PPKs, que son análisis de la capacidad del proceso. Mucho de lo que vamos a ver en la Core Tool de SPC, que vendrá también un video más adelante. Con esto estamos concluyendo que todas las Core Tools se conectan entre sí. Desde el APQP y en este del PPAP estamos hablando de las siguientes que vendrán en los demás videos. El siguiente requisito es la documentación de laboratorios calificados. Las inspecciones y pruebas para PPAPs deben ejecutarse por laboratorios calificados conforme sea definido por los requerimientos del cliente. Seguramente el laboratorio de la empresa pues debe contar en alguna de las paredes con este
diploma, que es la confirmación o evidencia de que se ha certificado para llevar a cabo esos estudios. Entonces también se tiene que anexar al PIPAP. Siguiente, que es el reporte de aprobación de apariencia, solamente se aplica, por sus siglas en inglés también, RAA. Entonces, este reporte RAA debe completarse para cada parte si el producto cuenta con requerimientos de apariencia en los registros de diseño. Es el formato CFG 1002. Nuevamente, esto solamente aplica cuando tenemos partes que en el diseño se pide que cuenten con acreditación de apariencia. Siguiente requisito, el número 14, muestras de producto. La organización debe ofrecer productos muestra como lo especifica el cliente. Pues claro, aquí tenemos en los arneses automotrices que he comentado donde he trabajado, se hacen estas muestras de soldaduras. Por cierto, esta fotografía es de internet, no es alguna que yo he tomado. Estas soldaduras se hacen para quitar carga de cables y para juntar algunas conexiones eléctricas. Se hace por las marcas que estamos viendo en la soldadura, que se ven algunas líneas, por ultrasonido. Entonces una maquinita que hace un zumbido y junta por medio de vibración ultrasónica el metal. Es una soldadura en estado sólido. Como es relevante, a esto se le hacen estudios de pull y peel, que es de jalar y de despellejar para que la soldadura sea fuerte y no se rompa, pues se tienen que mandar muestras. Entonces aquí es como se elaboran dentro del PIPAP. Y también se debe contar con una muestra máster. La organización debe retener una muestra máster para el mismo periodo de los registros de aprobación de la parte para producción y debe de estar identificada como tal, mostrando la fecha de aprobación del cliente de la misma muestra. Entonces esta muestra máster pues ya fue aprobada, la hicimos como nosotros como proveedor y también la aprobó el cliente. Este es uno de los registros que se debe retener, no demostrar. Entonces aquí hablamos, en el nivel 3 la organización debe retener este requisito disponible al cliente bajo solicitud. Es otra fotografía de un arnesito pequeño, ahí está identificado. Siguiente son las ayudas para chequeo o checking aids en inglés. La organización debe certificar que todos los aspectos de ayuda para el chequeo concuerden con los requerimientos dimensionales de la parte en cuestión. Así como la muestra máster, en este nivel 3 default del PIPAP, solamente se debe retener y estar disponible al cliente bajo solicitud. Y a veces hay controversia de qué es y qué no es un checking aid, entonces vamos a poner estas definiciones que pueden ayudar. En el producto, si nosotros hicimos un dispositivo para verificar la parte que no es un artículo de catálogo, entonces es una ayuda para chequeo, es esto. Si tú lo compraste de catálogo, entonces no lo es. Tampoco se incluyen equipos de medición. Sin embargo, hay que hacer una aclaración que cada cliente y cada persona del cliente tenemos un trato diferente y a veces ellos pueden pedir que aquí se incluyan algunas cosas que sí sean de medición, depende. Entonces, de manera muy general, estamos ofreciendo estas definiciones para clarificar. Pero en el actuar de la elaboración del PIPAP, pues el cliente va a estar muy involucrados con nosotros y nos van a asesorar qué sí podemos incluir y qué no en ayudas para chequeo. Siguiente requisito pues son los registros de cumplimiento. La organización debe contar con los registros de cumplimiento con todos los requerimientos específicos de los clientes que le apliquen. Nuevamente, en la propuesta que hicimos a todos los profesionistas de certificarse, pues hemos incluido el conocimiento de los requerimientos específicos de clientes que le apliquen. Toda la evidencia que sea necesaria para esos requerimientos se van a incluir aquí, en el punto 17. Y el requisito 18 es el PSW, el certificado de emisión de una parte. Ese es el documento más importante. A la terminación de todos los requerimientos de un PIPAP, la organización debe completar el certificado de emisión de una parte PSW. La organización debe registrar en el PSW los pesos de las partes conforme son enviadas, medidas y expresadas estas en kilogramos de 4 decimales significativos, a menos que se especifique otra cosa por el cliente.
El formato propuesto por el libro es el CFG 1001, como lo estamos viendo aquí en la pantalla. Y con este documento terminamos el PPAP. Vamos a juntar toda la documentación, esta evidencia objetiva, y se la vamos a enviar a nuestro cliente. Nosotros también conservamos una copia en nuestro archivero que ya vimos que es pequeñito. Que formará parte de la documentación de nuestro proceso. Yo les agradezco mucho su atención en este segundo video de las Core Tools. Esto fue el PPAP, el proceso de aprobación de partes para producción. En camino viene el FMEA, el AMEF, que se conoce en español, que analizaremos en nuestro siguiente video. Muchísimas gracias. PPAP